Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, bienvenidos a la Monitor Sphere, a la esfera del monitor, aquí donde hablamos, bueno, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará dentro de este mundillo geek. En esta ocasión vamos a seguir adelante con algunas de las iniciativas que surgieron a partir de los eventos de DC Absolute Power y DC All In. Toda esta historia que nos habla del enfrentamiento entre los metahumanos de la Tierra y Amanda Waller y cómo eso hizo que Darkseid, el señor de todo mal y dios de Apocalipsis, buscara la manera de salir de su ciclo como una entidad cósmica y crear un mundo a su imagen, un mundo tan grande y vasto como él, un universo absoluto. Y qué mejor que seguir con Absolute Flash número 1, escrito por Jeff Lemire, con arte de Nick Robles, colores de Adriano Lucas y rótulos de Tom Napolitano. Pero antes de empezar con esta reinvención del Velocista Escarlata, está como siempre con nosotros Kamen. Un gusto estar aquí hablando pues de otro cómic de la línea Absolute que vienen en racha porque todos han tenido una calidad bastante buena. Este cómic no es la excepción. Sin embargo, yo siento que mientras que Absolute Wonder Woman, Absolute Superman, Absolute Batman nos entregaban inicios potentes con el que se daba una declaración de intenciones, este cómic inicia de manera bastante más tranquila, por decirlo menos. No te sientes tan bombardeado por información o por hechos grandes, pero de algún modo también tiene una historia que... Mira, creo que lo primero que hace esta historia, como bien dices, es engancharte, te da cosas para saber, te pone un escenario bastante interesante y te da, como el resto de cómics de la línea Absolute, este pequeño refresh. Hay mucho de lo antiguo aquí y hay mucho de lo nuevo. Te deja con suficiente curiosidad de qué es lo que va a pasar en el siguiente número, pero te deja algunas cosas bien concisas y bien establecidas. En este caso yo siento que la historia, a diferencia de algunas otras del mismo universo Absolute, es un poco más, no sé cómo decirlo, cómo llegar a una palabra realmente, tal vez es una historia un poco más diluida, no la siento tan potente como algunos homónimos como Batman, Superman, Wonder Woman. Siento que esta historia es un poco más ligera, de repente es muy rápida y de repente es muy, muy lenta. Es extraño, pero juega mucho con el tiempo, tanto con la sensación del lector como de los personajes, algo muy Flash y que, bueno, sí aprecio en este instante. Y la verdad, pues es una historia bastante sencilla, bastante concreta. Tenemos a nuestro protagonista, a Wally West, el Flash principal desde hace mucho tiempo, el portador actual del manto, y vamos, que posiblemente sea el personaje más grande o más conocido que ha tenido este manto. Sin demeritar, obviamente, a los otros portadores y también grandes personajes como son Barry Allen y Jay Garrick, que son en general esta tercia los más conocidos. No obstante, Wally es quien ha tenido las mayores, las mejores historias. Es Wally quien tiene la personalidad más representativa, tanto así que a Barry Allen, incluso en ocasiones a Jay Garrick, tratan de ponerle un poco de esa personalidad carona. Y ahora lo vemos un poco reinventado, pero con los mismos problemas y los mismos detalles que lo hicieron surgir originalmente como Kid Flash y en última instancia tomar el manto. Este niño con problemas familiares, con problemas parentales, que en algún momento trató de refugiarse con una figura conocida como era Barry Allen y que por medio de un accidente obtiene sus poderes. En términos generales es básicamente la misma historia. No obstante, aquí, haciendo énfasis y haciendo gala de lo que supone que es el universo Absolute, es una manera grandiosa de refrescarlo para nuevos y anteriores lectores. Si eres un lector anterior, notarás muchos detalles, notarás muchas referencias, muchos guiños que si eres nuevo lector no te van a molestar, los vas a pasar de alto muy posiblemente. No hay problema porque no entorpecen en mayor medida la historia. Te presentan personajes de manera concisa, te hacen preguntarte cuál es la reinvención de estos personajes si es que ya los conoces o cómo serán estos personajes si no lo hacen. A pesar de no ser mi favorito dentro de la línea, creo que tiene un inicio bastante consistente y que incluso a los nuevos puede atraparlos, que es lo ideal y que es realmente lo que buscan este tipo de cómics. Sí, la verdad es que creo que dentro del universo Absolute, esta es la propuesta más simple, por así decirlo, porque en lugar de, le vamos a dar este giro a este personaje, acá es, nada más vamos a hacer una versión nueva que empezará de cero y tendrá ciertos rasgos familiares, pero en otros va a ser su propia historia,
pero no habrá cambios significativos en lo que la gente tiende a pensar cuando ve a este personaje. Vemos a un Wally West joven, como que reminiscencia de cuando fue Kid Flash, pero también vemos que no es simplemente regresar a un Wally niño, sino a un Wally adolescente, sino tener una historia que en papel suena simple, pero creo que lo interesante de esto es el intercalado de tiempos. Como que en un momento dado llega a un punto donde tenemos que ver cómo la historia en el pasado se desarrolló para llegar a entender cómo es que estamos en el punto del presente. ¿Por qué lo digo? Porque el cómic empieza con una persecución. Se nos presenta un Wally que está corriendo, pero que no corre con la majestuosidad, con el sentimiento de puedo correr más rápido que nadie y nadie me puede detener, soy súper rápido. No, es un Wally que está huyendo, un Wally que no ve su poder con la maravilla que lo ve por lo general en la evolución de siempre, ¿no? Es uno que lo ve como un método para huir, está huyendo y está en una situación estresante que lo está poniendo al límite de su fortaleza psicológica. Y creo que ese es otro punto bastante bueno a destacar. Este Wally se siente que es un personaje que tiene bastantes problemas, relaciones problemáticas y, ¿por qué no?, ciertos problemas, no sé si decir problemas mentales, pero como que tiene ataques de pánico, de ansiedad. Y eso a mí me parece bastante interesante, porque no es algo que se suele tocar con los superhéroes. Y realmente que Wally tenga esta característica da para una narrativa bastante curiosa. No es ajena a los cómics de Flash, donde intercalen entre el tiempo. A final de cuentas, ha sido un elemento característico de muchas historias bastante conocidas y algunas otras no tanto, pero que las historias de Flash estén narradas en distintos periodos, en saltos. A final de cuentas, es parte de sus poderes y es parte de la majestuosidad de ser un corredor en el universo DC. No obstante, aquí lo manejan de forma interesante con esta cuestión. Wally tiene ataques como de ansiedad, como de pánico, menciona que siempre los ha tenido, que sabe cuándo van a llegar y le es difícil controlarlos, pero que recuerda que su madre le ayudaba a hacerlo. Le decía prácticas como de respiración, de relajarse, de enfocarse en algo para poder salir de ellas. Y es parte aquí cuando nos empieza a narrar pues su problemática. Wally es un niño, es un adolescente de 15 años, su madre está muerta, se siente solo, se siente aislado, porque esto deriva del trabajo de su padre. Su padre es un mayor, es un coronel, el coronel Rudy West, y como tal, como lo era su contraparte en su tiempo, en la versión original, es alguien hosco, es alguien seco, es alguien que es sumamente estricto con su hijo. Y su hijo obviamente pues en un estado donde es un hijo de un militar que vive en un búnker, básicamente en una fortaleza, sin interactuar con gente de su edad, donde tiene restringido el acceso a todos los lugares, donde no puede hacer más que estar en su habitación y tomar disque clases, se siente obviamente encajonado, como un ratón en una ratonera, básicamente. Y ahí es donde nos dan o nos vislumbran un poquito de lo única salida que tiene o podría tener, que es su interacción con un doctor que trabaja allí en un proyecto ultra secreto, que es el doctor Barry Allen, que aquí cambia un poquito la característica, y es que a pesar de que Barry lo ubica, Barry sabe, ¿sabes qué? Te he conocido, eres el hijo de tal, ya sé que entiendo tu sensación, entiendo tu sentir, te voy a ayudar, ven, ayúdame en mi laboratorio. No es esa familiaridad que tenía, porque pues en la línea principal son prácticamente parientes, son básicamente un tío y un sobrino, políticos, pero lo son, y en cierta manera le gustaba lo que hacía, lo invitaba a trabajar, ¿sabes qué? Trabajo en un laboratorio forense, esto y aquello. Es un cambio, te dicen, es una relación que ya estaba allí en los personajes anteriores, pero ahora es un poquito diferente, son mucho más distantes, esa familiaridad ya no está. Apenas se estaba dando el inicio cuando ocurren todos los acontecimientos que obligan a Wally a obtener superpoderes, básicamente. Y por el otro lado está pues la relación con su padre, que es también el meollo principal de este asunto. Rudy West es alguien hosco, es alguien seco, es alguien que no sabe relacionarse con su hijo, o mejor dicho, en algunos puntos se ve como si lo tuviera como una carga. Soy tu padre, sí, pero
tengo un puesto, tengo un trabajo, me muevo de un lado a otro y tengo que llevarte conmigo, pues eres mi hijo, te tengo que proteger, pero al mismo tiempo en los lugares en los que yo estoy no es lugares para civiles, no es lugares donde tú puedas ir aquí y allá y mucho menos relacionarte con la gente, porque si algo es explícito es que le molesta que haya una cercanía entre un doctor que trabaja en un proyecto ultra secreto y su hijo, que pues si lo quisiera, al menos aquí te dan a entender como si lo quisiera tener alejado, separado de estos dos mundos, que es algo que no puede. La verdad es que es bastante triste de ver la situación en la que está Wally, porque por un lado en el presente lo vemos teniendo ataques de pánico, pero por el otro, cuando ve uno pasado de que no tiene una figura materna, su figura paterna es alguien distante, alguien que lo tiene de acá para allá, de allá para acá, donde no puede realmente tener un lazo, una relación a largo plazo con nada, o sea, no digamos tipo romántica, ¿no? O sea, una relación de amistad con nadie, no conoce a nadie de su edad, no socializa, pues realmente uno puede entender el por qué tiene esas problemáticas en su psique. El ver que su mejor amigo es en realidad un profesor, un científico que trabaja en un experimento, pues por muy divertido que pueda sonar, no tendría que ser así. Es un chico que tendría que vivir una vida, si no normal, sí con gente de su edad, convivir con gente con sus mismas preocupaciones, sus mismas escala de valores. Realmente es alguien que está solo y que se siente incomprendido y realmente llega un punto donde no sabe si el señor West es realmente un padre que solo es pudiendo hacer lo mejor que puede hacer por su hijo en esta situación o realmente es un mal padre. Llega un momento donde Wally le dice bastante molesto, si mi madre no estuviera muerta, desde hace tiempo te hubiéramos dejado, dando a entender que posiblemente esta fractura familiar ya estaba desde antes del fallecimiento de la madre. Es una reinterpretación bastante interesante de las relaciones de Wally West, porque cuando uno piensa en Wally West, piensa en un jovencito risueño, alegre, despreocupado. Por el contrario, es un personaje que se preocupa demasiado, pero porque la situación en la que está no le da para ser despreocupado, ser alegre. Es curioso ahora que lo pienso que había dicho que las reinterpretaciones de Batman, Wonder Woman y Superman habían sido muy caóticas, habían sido una innovación y que con Wally se habían mantenido un poco alejados de eso, pero ahora que lo pienso, de hecho sí, ver a un personaje normalmente sonriente, ser ahora un adolescente con problemas es un giro bastante adecuado a lo que entendemos por Wally West y más en su etapa juvenil. Y fíjate que creo que más que un cambio es incluso como retomar un concepto que muchos pueden considerar que no se exploró del todo en el Wally clásico, porque el Wally clásico también tenía este tipo de problemas. Su papá también era un oficial de la ley, no recuerdo si era un policía o era un militar, también era Rudy West, pero se nota, o menos, la línea de ese personaje es que también era muy osco, él no recibió afecto paternal, así que él no sabía darlo y demandaba ese tipo de afecto que no recibió con su familia, con su hijo, con su esposa. Así que sí solía ser una persona como muy difícil de tratar. Y por eso a Wally le gustaba estar más con su tía y estar más con su tío, con esta Iris y estar con Barry. Pero aquí es un poco diferente porque ni una cosa ni la otra. Su papá parece como sí querer tener cierto grado de relación, pero no puede por su trabajo, pero al mismo tiempo no le permite estar con Barry Allen. Así que no hay un punto de inflexión donde Wally tenga esos valores, principalmente creo que es el punto principal. Si algo pesa de Barry sobre Wally es que él le enseñó a ser un héroe. Él le enseñó todo sobre moral, él le enseñó las bases del heroísmo, le enseñó por qué debes llevar un traje y qué tienes que hacer con él, y qué tienes que hacer con los poderes. Es realmente una de las relaciones maestro y mentor más profundas, más tratadas, con una mayor gama que hay en el cómic de superhéroes. Y es aquí precisamente lo que falta. Creo que es precisamente parte de lo que ha hecho el universo absoluto y es parte de los riesgos que se ha atrevido de tomar. No por nada la hipnosis de este número nos avienta directamente que aquí no hay un mentor y una familia.
y finalmente no hay una fuerza de velocidad, porque aquí, a diferencia del canon principal, donde por azares del destino, la vida y más que nada del guión, exactamente el mismo accidente que le dio a Barry sus poderes se los dio a Wally, pero aquí ni uno ni lo otro. Barry está en medio de un experimento, de uno de los experimentos ultra secretos de los que Wally no sabe absolutamente nada, y hay algún error. Wally se lo atribuye a sí mismo, y el punto es que él obtiene algún poder raro que le permite ir muy rápido, pero lo único que ve enfrente de él no es magnificencia, no es un Barry asombrado diciéndole que tiene los mismos poderes y le va a enseñar a utilizarlos. No, es el cadáver semicarbonizado de Barry Allen enfrente de él, y él lo único que pueda pensar es tu culpa, tú fallaste, tú lo mataste. Es básicamente la inflexión original o el punto más álgido de la historia, y es lo que va a diferenciar, yo supongo, a este Wally del que todos conocemos. Ahora que hablas de reminiscencias, de retomar puntos sobre cosas que habían sido exploradas anteriormente con Wally West, ¿sabes? Ahora que lo hemos estado hablando, me parece bastante curioso de que aquí se nos maneja un Wally sin mentor, sin familia, que tiene problemas derivados a eso, ¿sabes? Porque técnicamente hablando no es la primera vez que se explora el cómo afecta a la psique de Wally West el estar solo. Lamentablemente, lo que podría haber sido una interesante exploración sobre cómo se sentiría una persona en una realidad en la que la mujer que lo ama no está con él, en la que no nacieron sus hijos, en la que realmente no tiene nada, lo podría afectar, lo podría dar un sentimiento de soledad aplastadora. Se volvió nada más un thriller de quién es el asesino, o sea, ya sabes a lo que me refiero, Heroes in Crisis. Acá siento que esta premisa va a llevar lo que se intentó hacer en Heroes in Crisis, pero muchísimo mejor o peor, ¿sabes? Porque no es un borrado de realidad, no hay recuerdos, no, aquí es, nunca se tuvo nada de eso, está solo, se siente culpable, y para colmo de males, se siente perseguido, porque así como les comentamos que toda la historia sobre el padre de Wally y su relación con Barry, todo es parte de unos flashbacks en los cuales Wally recuerda como parte de un refugio en sus momentos de ansiedad o de pánico, porque en realidad estamos ante una trama en la que él está siendo perseguido por una versión absoluta de los Rogues. Así que empezamos fuerte este cómic al presentar a posiblemente la galería de villanos más conocida de Flash, sus grandes némesis por excelencia, no importando quién porte el manto, ¿sabes? Y es algo bastante interesante que de aquí sí se esfuerzan por, bueno, es bastante interesante que a diferencia de los otros cómics donde se intenta dar el giro de que no enfrentan a los de siempre al inicio, sino que eventualmente van a llegar o ni siquiera son enemigos, en casos como por ejemplo Batman. Acá desde el inicio se muestra el conflicto entre Flash y los Rogues, pero aquí viene la duda, ¿cómo va a enfrentar Wally esto estando solo? Un grupo de villanos contra un héroe solitario. Realmente es un choque bastante interesante y que si bien no es tan magnífico como los 3 cómics anteriores que hemos revisado del universo Absolute, siento yo que fue un buen inicio y realmente espero más de esta serie. El universo Absolute ha sido un constante de calidad, no ha decepcionado. Mira, yo creo que difiere un poquito en el sentido de que más bien este cómic ha seguido precisamente la tendencia de los otros cómics Absolute. Realmente al presentarte que si bien va a haber enemigos comunes o va a haber personajes en un papel similar, no podemos en este momento deducir si realmente van a tomar en la misma posición, el mismo lugar dentro del tablero que sus contrapartes de la Tierra principal. ¿Y a qué me refiero con esto? Así como en un Batman tienes que Bruce era amigo de la infancia de varios de los que serían sus villanos en el universo principal, o que Diana o Wonder Woman
fue criada por la que sería una de sus más grandes villanas. Aquí lo que te presentan es que los Rogues son no sé si son mercenarios o un grupo paramilitar o precisamente un grupo militar, porque están bajo las órdenes de Rudy West, el padre de Wally. Aquí se dirigen a ellos con cierto respeto y sí parecen realmente un grupo como de avanzada. Tenemos al capitán, que obviamente es Capitán Cold, no sabemos si es Leonard Snart. Tenemos a Digger Harness, que sería obviamente Capitán Boomerang, y creo que es el que más se dice de manera directa, literalmente tiene un tirón boomerang. Tenemos a Jesse, que posiblemente sea James Jesse, que es conocido mejor como Trickster. Y finalmente tenemos a Lisa, que pues debería ser Lisa Snart, Golden Gilded, que no sabemos siquiera si son hermanos porque Capitán es caucásico y ella es morena, pero será otra cuestión. Y aquí será, o mejor dicho, la duda que queda igual que en el resto de cómics de la línea Absolute es, ¿a qué va a desembocar todo esto? ¿Esta persecución marcará para siempre estos dos bandos? A Wally como una fuerza del bien y a ellos como una contraparte que por intereses personales, necesidades personales o por realmente ser malvados se oponen a él, o puede ser que incluso lleguen a ser aliados en algún punto, si así lo quiere la trama. Es parte del encanto del universo Absolute, es parte de cualquier tipo de reinvención de los personajes que ya conocemos, y es una duda que te va a quedar aquí clara, y es una duda que te va a impulsar a seguir leyendo. Ahora bien, si hablamos en general de la línea Absolute y de lo que ya hemos revisado aquí en este pequeño espacio, diría claramente que Absolute Flash es el cómic más débil que hemos leído hasta el momento. No es un cómic malo, para empezar, no lo creo en ningún punto. Tiene un inicio bastante peculiar, tiene un inicio que yo siento muy diluido, que siento que no termina de encajar. Por algunas partes lo siento muy rápido y por otras partes lo siento muy lento. Tiene como una presentación muy dura y muy directa de los Road. Siento que, como digo, es el encanto de parte del encanto de una reinvención saber si serán enemigos o no, o si cumplirán el mismo papel. Pero aquí siento que la presentación deja mucho que desear a comparación de la que ya hemos visto. Y finalmente tenemos a un Wally West que toma elementos esenciales o problemáticas que tenía en algún momento el Wally West original y que posiblemente aquí quieran extender o quieran ver desde otra perspectiva, que es algo que sí agradezco muchísimo. No obstante, como comento, no pienso que es un mal cómic, pero sí pienso que es un inicio mucho más débil que el resto. Ahora bien, quedará ver cómo todos estos elementos se van a desarrollar dentro de una serie regular, especialmente porque esta serie te deja con un cliffhanger bastante curioso, que es un salto en el tiempo de un año. No vemos a Wally, no vemos a los Road, pero sí vemos un laboratorio destruido, que es el, suponemos, donde estaba Barry Allen trabajando en su proyecto ultra secreto, y lo vemos reminiscencias ahí, no se te dice mayor cosa, pero vemos unas imágenes bastante curiosas a un hombre que parece hecho de lava, que tal vez pueda hacer una referencia a Headway. Tenemos a Wally viendo o hablando con un simio, con un cráneo bastante peculiar, que se da a entender que era uno de los experimentos que había ahí, que posiblemente sea Absolute Growth. Tenemos también a varios de estos simios gorilas con capas y algunos como con diaras viendo una ciudad destruida, que obviamente eso es una reminiscencia de estos chimpancés ultra inteligentes. Y por el otro vemos a Wally tomando el traje con el que murió Barry Allen, que vamos a suponer que va a ser el traje del Absolute Flash. Y finalmente a alguien diciendo que es hora de hacer todo este mundo caer. Alguien que, si bien no conocemos su identidad, por la forma en la que se presenta en alguna de las páginas, podemos entender que es Mirror Master. Así que bueno, a diferencia de lo que había dicho anteriormente, creo que este es el cliffhanger más interesante que nos han mostrado, porque realmente, a pesar del poder que tiene Mirror Master, nunca se ha perfilado, yo no recuerdo que se perfilara como una amenaza grandilocuente entre toda la galería de Flash. Te digo, muy poderoso, muy interesante, pero rara vez lo veo o lo hemos visto como el enemigo, el final boss, vaya. Porque entre los Rogue hemos tenido incluso a Trickster en esa exposición, pero yo no recuerdo alguna historia grande de Mirror Master, al menos en lo personal. Podría ser un gancho muy interesante para ver qué seguirá en esta historia. Pero bueno, es en general como mi idea final de esta cuestión. Mira, yo solo pienso en esto. Si bien podríamos decir que tiene el inicio más débil, entre comillas, yo creo que no lo hace ni mejor ni peor, sino que le da otro tono, lo cual puede atraer a algunos.
Y sin embargo, pues, con todo y todo, yo sostengo lo que digo. A mí, personalmente, la línea Absolute me ha gustado toda en general. Personalmente me gusta Wonder Woman de los tres. Pero este Flash también me pareció bastante bueno. Así que realmente, como se ha comentado en otras ocasiones, los cómics Absolute son buenos, merecen una chequeada mínimo de los número uno para ver si te pueden enganchar. Entre tantas historias con distintos tonos, una debe gustarle a cualquier lector. Así que realmente yo no considero que este sea un cómic débil, solo tiene otro enfoque. Pero sí concuerdo en que esto de que se brinque un año, porque entonces nos da a entender que esta historia va a ser una historia con un año de plazo, dentro de un año veremos qué es lo que pasó, o quién sabe cómo son los brincos temporales, quizás dentro de 3 o 4 números se nos revele qué pasó, pero esta revelación de que Mirror Master no está con los Rogues, sino que es alguien punto y aparte con su propia agenda, es bastante interesante y que da juego para muchas historias. Así que nada, banda, yo recomiendo encarecidamente este número uno y pues no tengo nada más que decir. Bueno, Amanda, creo que esas han sido nuestras opiniones generales. Como siempre, les agradecemos estar un poquito aquí con nosotros, escuchando nuestras babosadas pendejadas un rato. Que estas pequeñas diatribas, estas pequeñas charlas los impulsen, los motiven a darle una ojeada a estas pequeñas historias. Tal vez ustedes encuentren su nueva lectura regular, o tal vez digan, no, estos güeyes recomiendan pura mamada, pero mínimo inténtenlo, banda, mínimo anímense a leer ya sea alguna de estas historias que les recomendamos, algunas historias derivadas de ellas, pero mientras ustedes tengan ese afán de poder tocar uno de estos cómics, de poderle darle una oportunidad a estas historias, créanos que nos damos por bien servidos. Y más que nada, pues esperando su retroalimentación, algún comentario, y pues que les diga qué les parece este pequeño espacio, esta pequeña, sí, estos pequeños 30-40 minutos que nos tomamos para hablar sobre algo que nos apasiona. Pero finalmente, estos han sido Sanka y Kamen. Hasta la próxima, banda.